Dentro de las tantas frases que ha dejado ya el presidente Milei en estos 6, casi 7 meses de gobierno, hay una que es que no hay plata. En esta ocasión vamos a charlar sobre eso y vamos a ver si realmente hay o no hay plata, y si hay plata, en realidad, ¿en qué bolsillos queda esa plata? No hay plata. Para eso, Julián, en principio, nos va a tirar unos números que son bastante gráficos para empezar a ver por dónde anda esa plata que Milei dice que no hay. Mira, Claudio, no sé, yo plata no tengo, así que los números de mi cajero no te los puedo traer, pero podemos traer algunos números que salen de los balances de las empresas que presentaron en la Comisión Nacional de Valores. En la CNB hubo un estudio de la CTA que presentó algunos resultados, pero acá lo vamos a completar un poquito más, porque no nos quedamos contentos con lo que nos muestran a veces los analistas económicos y nos gusta profundizar, chequear y despejar un poquito el humo que a veces hay. En este informe que anduvo dando vueltas con la firma de Claudio Lozano, se presentan los resultados de la ganancia de las empresas que cotizan en bolsa, la de la Comisión Nacional de Valores. No todas las empresas tienen los balances contables publicados porque no todas cotizan en bolsa, ¿no? Esto es así. Pero me traje 4 para que veamos un poquito más a fondo. La primera es Aluar. Aluar es el monopolio de la fabricación de aluminio en Argentina, cuyo dueño principal, porque también tiene capitales extranjeros asociados, es Magallanes Quintanilla, el mismo que es dueño de FATE, ¿no? La empresa de neumáticos. Fíjate que el resultado operativo, es decir, la ganancia sin contar impuestos a las ganancias y negocios financieros, comparando el primer trimestre de este año 2024 con el primer trimestre del 2023, creció un 909% contra una inflación del 273%. O sea que estamos hablando... Hay una diferencia, ¿no? Una diferencia fenomenal. Pero si a esto le agregamos los negocios financieros que estuvo haciendo Aluar, la ganancia crece 2.935%. El resultado neto, esto es, para el que no conoce la jerga, descontando el impuesto a las ganancias. ¿No? Seguimos un poquito. Dale, dale. ¿Qué otras cosas encontramos por ahí? Arcor, bueno, monopolio de la alimentación, ¿no es cierto?, en Argentina, también de las cajas, porque los fabricantes Cartocor, por ejemplo, la principal fábrica de cajas en nuestro país, es monopolio de Arcor. Arcor nos arrojó una ganancia, vamos a tirar directamente el resultado neto, del 941%. La diferencia entre este trimestre y el primer trimestre del año 2023. Avancemos un poquito. Tengo 2 empresas del grupo Techin, Paolo Roca, que le ha colocado una gran cantidad de funcionarios al gobierno, ¿no? Arranquemos con Ternium. Ternium presenta un resultado neto, una ganancia final, del 330%, el crecimiento anual, con una inflación, decíamos, del 273%. Y en el caso de Tecpetrol, que es la petrolera del grupo Techin, el resultado neto nos da un 2.731%. Descontando impuestos a la ganancia, todo. Números redondos, fresquita en la mano. La que no tengo en el cajero está ahí. Bueno, ya es un paso para ver por dónde anda la plata, que se dice que no hay, ¿no? Pero aparte vos tenés otros datos ahí que tienen que ver con el tema de la plusvalía o algo parecido. Totalmente, porque como adelantamos, no nos gusta quedarnos con lo que ya sale en el balance así en crudo, así que sacamos algunos numeritos, porque alguno puede decir, bueno, pero la inflación, los términos nominales, los impuestos, bueno, los calculitos que hicimos tienen que ver con la relación entre la ganancia y el salario. Es lo que en términos marxistas llamamos el grado de explotación del trabajo o la cuota de plusvalía, ¿no? Dividimos la ganancia por el salario, y eso lo que nos da es con cuántos salarios se paga ese volumen de ganancia. En el caso de Arcor, esta tasa pasó del 32% al 73%. En el caso de Ternium, esta tasa pasó del 300% al 433%, y en el caso del Tecpetrol del 75% al 550%. Es decir que, en otros términos, un obrero petrolero de Tecpetrol podría trabajar un año y pasar 5 años y medio
sin trabajar y habiendo pagado su salario con las ganancias que le generó a la empresa, ¿no es cierto? Estamos hablando de un solo año de trabajo. Ni hablar que si juntamos 10 años, ese trabajador ya se pagó su jubilación sobrada para sí mismo con su trabajo y para toda su familia, ¿no? Sí, la verdad son cifras que son astronómicas para un país que se dice que está en crisis, un país que se dice que es pobre, un país en donde hay que hacer sacrificios. Evidentemente, lo que los números muestran es que el sacrificio lo está haciendo el pueblo trabajador y que este gobierno y esta burguesía tiene sectores que están ganando no lo que ganaban antes, sino cifras y porcentajes muchísimo mayores de los que venían ganando. Sí, ni hablar, ni hablar. Y todo esto asentado sobre un empobrecimiento del salario, fundamentalmente, ¿no? Claro, claro. Ni hablar, el nivel de pobreza, no tenemos el dato oficial del INDEC todavía porque no ha salido, pero la primera aproximación que hay es el de la Universidad Católica, el de la UCA, en donde nos informa que la pobreza saltó del 44,7% al 55,5%. Pero además nos hacemos otra pregunta, porque esta gente que le gusta hablar de la gente de bien, ¿no? Viste que han metido de moda esto de la gente de bien, la gente la gente que trabaja, ¿no? Como, sí, sí, sí. Bueno, la gente de bien, para ellos, la gente que trabaja, los asalariados, hemos perdido monumentalmente ingresos. Fíjate que el RIPTE, por ejemplo, es el salario promedio del empleo formal en la Argentina. Este RIPTE es la primera vez que cae por debajo de la línea de pobreza para una canasta básica familiar. Sí, que es la que fija el INDEC por claro, otra parte, ¿no? Estamos ahora, esa canasta está en 851.000 pesos por mes y el RIPTE está en 819.000. O sea, ya si el empleado formal, ¿no? Que supuestamente es un privilegiado, como lo presentan, ¿no es cierto?, estos medios de comunicación, estos políticos burgueses, está por debajo de la canasta de la pobreza familiar, ¿qué le queda al resto del pueblo trabajador? ¿No es cierto? Por supuesto. Ni hablar de que acá estamos mezclando también los estratos que más ganan, es decir, un gerente forma parte de este programa. Claro, exacto, ¿no? exacto. Y en función de eso también salió otro dato, esta semana que pasó, que es el dato de la distribución del ingreso, ¿no? En donde agarramos al conjunto de los asalariados, agarra el INDEC y lo divide en distintos deciles, le llaman, son porcentajes en donde cada uno entra un ingreso promedio. El decil que más ingresos percibe de los asalariados, es decir, los asalariados, el 10% mejor pago del país, da un promedio de 1.063.000 pesos, Claudio. Cuando tenemos una canasta familiar que en abril, es un dato que elabora la Junta Interna de ATE del INDEC, que en abril dio 1.250.000 pesos. Es decir, que los asalariados que más ganan en nuestro país están por debajo de la canasta familiar. Y si a esto le sumamos lo que se acaba de aprobar de la ley base, donde vuelven a imponer el impuesto a las ganancias, estamos hablando de que el impuesto a las ganancias está un trabajador soltero que en mano gana 1.300.000 pesos, ya va a pasar a pagar impuesto a las ganancias y sin embargo no está llegando a la canasta familiar. Impuesto a las ganancias que nosotros le llamamos impuesto al salario en realidad, ¿no? Porque está justamente apuntando a ampliar la base de ese impuesto hacia los sectores de trabajadores que, como decís vos, están en un nivel de ingresos mayor al del resto. Ahora, hay que volver a reiterar, acá lo que se ven son dos cosas. Primero, que el modo de producción capitalista está asentado en la apropiación de la plusvalía. Olvídate. Porque este nivel de ganancias tiene que ver con esa tasa de plusvalía que vos también describiste recién. Con la explotación, claro, con el aumento de los niveles de explotación. El aumento de los niveles de explotación, la mayor productividad, la baja salarial. Es decir, acá el plan de este gobierno, el plan de la burguesía, se ha profundizado de lo que venía en función de poder explotar cada vez más la mano de obra, explotar cada vez más el trabajo ajeno.
la famosa o el famoso superávit que tienen las cuentas públicas, que tanto se vanagloria el gobierno, está sentado también en este empobrecimiento y en este deterioro de las condiciones de vida del pueblo trabajador, que si le sumamos a los jubilados y jubiladas, que son también los que más perdieron en estos 6 meses, está demostrando que este plan está asentado sobre esa base de explotación a fondo de la mano de obra activa y la baja de los ingresos de los jubilados, ¿verdad? Totalmente, para ponerlo en números concretos, el recorte a las jubilaciones explica el 40% del recorte del gasto fiscal, del gasto público. Sobre quienes se descargó principalmente el ajuste fue sobre los jubilados principalmente. Y acá podríamos ya entrar a algunas conclusiones políticas, ¿qué te parece? Y dale, porque si hablamos de datos, la verdad que podemos seguir toda la noche hablando de datos, porque son uno peor que el otro. Consumo, emisión monetaria, no da ninguno en verde, están todos en rojo. Claro, acá en primer lugar tenemos que ver esta idea de la crisis, ¿no? La crisis pareciera que es una abstracción, es algo mágico que sucede. Como una enfermedad, ¿no? Como una peste negra que llega. Virus, ¿no? Sí. Que viene... Es el COVID. Exacto. En realidad, lo que se está demostrando con esto es que la crisis es de los trabajadores y del pueblo, y no de las grandes empresas o de la gran burguesía que está llevando adelante inclusive las políticas que este gobierno está impulsando, ¿no? Es decir, no hay una crisis que nos nivele a todos. Al contrario, la crisis nivela hacia abajo a los sectores populares, a los sectores trabajadores, y al mismo tiempo sigue beneficiando a una pequeña porción de la sociedad que es la burguesía monopolista. Sí, por eso es tan importante graficar a veces que la plata está, no es que la plata no está. Exactamente. Cuando se ven estos números de ganancia y no hablamos del sector financiero. Ese lo dejamos para otro día, porque no terminamos más con toda la bicicleta que se están mandando. Claro, y enganchado con esto está este tema también de la idea del sacrificio, ¿no? Se ha instalado una idea de que si hacemos un sacrificio, que bueno, que las cosas están mal, que estamos en crisis, entonces bueno, hagamos un sacrificio todos para que las cuentas cierren y después poder vivir un poquito mejor. Es claro y evidente que ese sacrificio no lo estamos haciendo todos por igual. Ni siquiera estos sectores están haciendo ningún tipo de sacrificio. Y a donde apunta esto en realidad es a sostener o a alimentar esta idea de que, bueno, si me va bien a mí, digamos, individualmente, claro, la conciliación de clases, ¿no? Es decir, no veo que el problema está allá, en la clase que a mí me está explotando, en la clase que a mí me está oprimiendo, a mí me está expoliando, sino que el problema es mío. Entonces yo me tengo que esforzar y me tengo que sacrificar para poder salir adelante, ¿verdad? Sí, es uno de los grandes problemas, ¿no?, que tenemos los trabajadores, que es el reconocernos como clase, como parte de una clase. Ellos con todo este discurso nos quieren hacer sentir que formamos parte de una cosa amorfa y que no existe la sociedad dividida en clases sociales, y en definitiva meternos bajo el mecanismo de pensamiento de la clase dominante, de la burguesía, que pensemos como empresarios, ¿no? En definitiva creo que pasa un poco por ahí. Los emprendedores, no los trabajadores monotributistas super precarizados que no tienen indemnización. No, soy un emprendedor. Creo que esa concepción, esa falta de conciencia de clase en general que hay en lo más ancho y amplio de la clase, es lo que los tipos estos están aprovechando para profundizar y descargar todo el ajuste sobre el pueblo trabajador para obtener estos niveles de ganancia, ¿no? Me parece que ese es un tema central sobre el que tenemos que batallar, con los números por un lado, con la batalla de ideas por el otro también, y también en los términos concretos, ¿no? En los términos concretos de
tampoco una salida política para los trabajadores se construye solamente con la idea, con el debate, sino que en concreto los trabajadores tenemos que avanzar, y en ese sentido me parece que, bueno, hay instrumentos del régimen capitalista, instituciones como son los sindicatos, que ya han demostrado un nivel de agotamiento total. Porque vos mismo lo dijiste antes, se sigue levantando que con la conciliación de clases nos va a ir bien. Y evidentemente lo que se está demostrando... A ellos les va bien. A ellos les va bien, por supuesto, pero a nosotros nos va cada vez peor. Y en eso juega un papel, es verdad, juegan un papel determinante los sindicatos, las dirigencias sindicales, que, bueno, lo hemos visto con el tema de la ley bases, ¿no? Negocian sus privilegios como casta, llamaríamos sindical, como dirigencia traidora de los intereses de los trabajadores, y dejan que pasen otro tipo de medidas que apuntan a la flexibilización, a mayor represión dentro de las empresas, etcétera, etcétera, ¿no? No, lo de la CGT con el tratamiento de la ley de base fue bochornoso, realmente. Y de los sindicatos. Sí, sí. Porque los sindicatos en los lugares de trabajo también militaron para desmovilizar. Sí, es verdad, porque uno habla de la CGT, ya lo tenemos como una muletilla, ¿no? Una cosa que nos han metido también hasta en el vocabulario. Primero, como si la CTA no tuviera nada que ver, ¿no? Además. Primero, que tampoco, también hizo sus esfuerzos no para movilizar, sino para desmovilizar. Tan simple como decir que ATE, por ejemplo, no tenía una columna unificada, estaba partida en 500 millones de pedazos. Bueno, lo mismo con cuantos sindicatos se vea, ¿no? Ellos militaron la desmovilización de la ley de bases, y quedó clarito, ya se ha dicho en un montón de lugares, ¿no? Pero que eran las 2 de la tarde, se fueron masivamente los sindicatos, y a las 2:30 empieza la represión. Correcto. Como si estuviera calculado quirúrgicamente. Bueno, y esto también ratifica que con estas dirigencias no vamos a ninguna parte. Que en realidad los trabajadores lo que tenemos que seguir bregando es por, primero, identificarnos, como decías vos, Julián, como una clase que está enfrentada a la clase enemiga, que es la burguesía, la que está haciendo todos estos negocios y está logrando estas ganancias, y al mismo tiempo tenemos que barrer con ese muro que ponen hoy todavía las dirigencias sindicales para impedir que la clase trabajadora tenga su propia organización, con sus propias herramientas y sus propias metodologías que sean las que de alguna manera determinen la participación activa de los trabajadores como clase en el proceso político. Sí, por eso es concreto, nos tenemos que dejar de joder que si con sindicato, que sin sindicato, que si los gordos de la CGT convocan, que si no convocan. Los revolucionarios tenemos que llevar el terreno del enfrentamiento, ahora en este caso la implementación de la ley de bases, al terreno concreto, que son los puestos de trabajo de todos los días. Organizarnos con los compañeros de laburo, clavar asamblea de sector, donde se puede, donde no se puede, o agrupaciones que muchas veces tienen que ser clandestinas, ¿no es cierto?, por las condiciones de persecución laboral, pero hay que avanzar en la conciencia de clase, y esa conciencia de clase se conquista con el debate de ideas, pero también con el enfrentamiento y la organización concreta de superar estas burocracias sindicales en lo concreto, en el terreno concreto, no en lo declamativo ni en la elección sindical que va a venir no sé cuándo. Son tareas concretas que tenemos que hacer hoy y que no podemos dejar para mañana, porque estos tipos, para explotarnos de esta manera, no están esperando para otro día. Bueno, no sé si nos queda algo más que quieras agregar, Claudio. No, vamos cerrando por hoy. Podemos cerrar acá y bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes y nos despedimos hasta la próxima columna.